Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, el problema de la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas en México es un asunto que debe de ocupar con enorme interés a este Senado de la República. Yo, por primera cuenta, celebro enormemente que estemos teniendo este debate. Estoy absolutamente convencido que la sociedad merece que sus representantes populares, que los senadores de la República, nos aboquemos con mucha seriedad a este asunto. Lo primero que debe de reconocerse, compañeras y compañeros senadores, es que el país enfrenta efectivamente una serie de problemas graves y serios que lamentablemente no van a desaparecer de inmediato. Si partimos de esa base, debemos también considerar que la mejor solución que le podemos dar al país es precisamente adentrarnos en un debate y en una discusión seria y responsable que le permita al país contar con el marco jurídico necesario para enfrentar esta problemática. Aquí yo quizá discrepo de algunos de los compañeros senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en decir que el proyecto de la Ley de Seguridad Interior o la Ley de Seguridad Interior en sí misma no constituye la totalidad del debate. Es una pieza más en un andamiaje mucho más complejo que desde luego debe ocupar a este Senado de la República y al Congreso de la Unión en su conjunto para dotar, como les decía yo, de un marco jurídico de referencia adecuado para la autoridad, para el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno. Desde luego en ese andamiaje y en esa estructura destaca la Ley de Seguridad Interior, pero también está la reforma constitucional del mando mixto, también está, por ejemplo, la revisión conceptual de lo que se entiende por delincuencia organizada, entre otros aspectos, por mencionar solo algunos. Les decía yo, tenemos serios problemas y problemas que no van a desaparecer de inmediato. Déjenme mencionar por lo menos solo dos. La presencia del crimen organizado, auspiciado, crecido, no solo frente a la incapacidad de la autoridad o de las fuerzas policíacas ordinarias para contenerlos, sino también incluso coludido y protegido por autoridades civiles corruptas. Este es un problema grave, es un asunto que no tiene origen de partido, es un problema estructural del Estado mexicano y es un problema, queridos colegas, que no va a desaparecer de inmediato. El segundo problema es precisamente el de la incapacidad de la autoridad civil para combatir eficazmente estos núcleos de delincuencia organizada que se han venido reproduciendo sistemáticamente como una metástasis. Este problema es igualmente grave, es una obviedad decirlo. La incapacidad referida está quizás predeterminada, sí, por aspectos que tienen que ver con presupuesto, quizás, también quizás con señalamiento de ciertas autoridades corruptas en ese sentido, que no han permitido un fortalecimiento adecuado de las instituciones policíacas, pero también hay que decirlo, esta incapacidad está auspiciada directamente por el actual modelo de intervención de las fuerzas federales que tenemos. Y eso es algo que debemos de reconocer. Los incentivos, en la opinión de un servidor, están indebidamente ordenados. Acción Nacional lo ha mencionado ya en varias ocasiones, la enorme discrecionalidad que hoy tiene el gobierno de la República, que lamentablemente ya ni siquiera estamos hablando del titular del Ejecutivo Federal, sino incluso ya es el secretario de Gobernación quien acuerda directamente el desplazamiento de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente es una intervención tremendamente perniciosa en términos de la estabilidad jurídica y de la certidumbre que debe de prevalecer en este tipo de situaciones. Es una intervención que no está sujeta a causales, ni objetivos, ni plazos definidos. Y esto, señores senadores, debilita estructuralmente la obligación de la autoridad local para reasumir la responsabilidad de su función. Debemos de reconocer que el actual modelo de disposición de las Fuerzas Armadas para el combate de este tipo de crímenes, lo que está generando es, les decía yo, un incentivo contrario
y perverso al que debemos de buscar. La autoridad local, en mi opinión, los gobernadores de cualquier partido político, hoy en día, frente a la debilidad estructural para combatir el crimen organizado, apelan más a la intervención del gobierno federal y concretamente de las Fuerzas Armadas. Y ese crecimiento en el desplazamiento y en la intervención de las Fuerzas Armadas necesariamente debilita el incentivo de la autoridad local para crear su propia fuerza en la manera en la que debe de hacerlo. Déjenme decirles, para finalizar mi participación, que algo me parece que es muy importante destacar. La propuesta de Acción Nacional es una propuesta en esta materia, en seguridad interior, sustantivamente distinta de la que ha presentado el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Es sustantivamente distinta. Lo que nosotros estamos proponiendo, en síntesis, en la iniciativa que presentó el senador Roberto Gil hace unos meses, es precisamente que se acote la discrecionalidad, que se actúe bajo un principio de subsidiariedad y sobre todo que haya condiciones de temporalidad en la intervención de las Fuerzas Armadas. El estado de excepción, compañeros, no es una salida seria para resolver estos problemas que, insisto, no desaparecerán en forma inmediata. La crítica y la agresión irresponsable al trabajo de las Fuerzas Armadas tampoco abona a la solución de este problema. Muchas gracias, compañeros. Gracias, senador Héctor